La mayoría de las personas creen que la realidad exterior es lo que define sus vidas. Creen que son las circunstancias, el dinero, los problemas, las personas, el caos del mundo, lo que determina quiénes son y hacia dónde van. Pero esa es la gran ilusión. La verdad es exactamente la contraria. Es desde el interior donde se origina el exterior. Todo comienza dentro. Tu realidad exterior no es más que una proyección progresiva de tu estado interior. Y así es como realmente funciona la ley de la atracción. Por esto visualizar lo que buscas de forma persistente funciona. Porque el interior es origen y el exterior es consecuencia. Porque existe algo que casi nadie ve. Dos mundos coexistiendo al mismo tiempo. El mundo exterior y el mundo interior. El exterior es el mundo del ruido. El mundo de las distracciones, de los estímulos constantes, de las emociones reactivas, de las preocupaciones, de la velocidad, de la ansiedad, de las pantallas, del consumo, de la saturación mental. Es un mundo que absorbe completamente la atención humana hasta el punto de que la mayoría de las personas jamás llegan a descubrir quiénes son realmente. Viven atrapadas reaccionando constantemente a lo que ocurre fuera de ellas. Persiguiendo cosas externas para llenar vacíos internos. Corriendo de un estímulo a otro sin detenerse nunca. Y por eso viven desconectadas de su verdadero poder. Pero detrás de todo ese ruido existe otro mundo. El mundo interior. Silencioso. Invisible. Profundo. El lugar donde nace la conciencia. El lugar donde existe la claridad. Donde habita la presencia. Donde la mente deja de dominar y comienza a observar. Y es precisamente desde ahí desde donde se origina toda transformación real. La mayoría de las personas intentan cambiar su realidad actuando únicamente sobre el exterior. Intentan cambiar resultados sin cambiar estados internos. Intentan cambiar circunstancias sin cambiar conciencia. Pero el exterior siempre termina reflejando el interior. Siempre. Porque el interior es origen y el exterior es consecuencia. Cuando una persona vive llena de ruido, miedo, ansiedad, saturación mental y distracción constante, su realidad exterior inevitablemente empieza a reflejar ese mismo caos. Sus decisiones se vuelven impulsivas. Su percepción se distorsiona. Sus emociones la controlan. Su energía se dispersa. Y poco a poco termina creando una vida desalineada. Pero cuando una persona comienza a enfocarse profundamente en su interior, algo empieza a cambiar. La mente se vuelve más clara. La percepción se transforma. Aparece una nueva sensación de dirección. La intuición se fortalece. Las decisiones mejoran. Y entonces la realidad exterior comienza lentamente a reorganizarse alrededor de ese nuevo estado interior. Esto no ocurre porque el universo funcione mediante magia superficial. Ocurre porque la conciencia modifica la forma en que percibes, reaccionas, eliges y te alineas con la realidad. Y cuanto más alineado estás interiormente, más influencia tienes sobre el exterior. La mayoría jamás descubre esto porque viven completamente dominados por el ruido. El ruido es el verdadero problema humano. Mucho más que el sufrimiento. Mucho más que el fracaso. El ruido separa al ser humano de sí mismo. Lo mantiene distraído. Lo mantiene dormido. Le impide observar. Le impide entrar en contacto con el mundo interior. Y cuanto más ruido existe en una mente, menos poder tiene esa mente. Porque una conciencia dispersa no puede influir profundamente sobre la realidad. La energía mental se fragmenta. La atención se divide. La claridad desaparece. Por eso las personas modernas viven agotadas mentalmente. Están conectadas a todo excepto a sí mismas. El sistema exterior necesita mantenerte distraído constantemente porque una persona completamente enfocada, interiormente desarrolla una presencia diferente. Una claridad diferente. Una capacidad de influencia completamente distinta. Empieza a percibir oportunidades donde otros solo ven obstáculos. Empieza a notar señales. Sincronías. Cambios extraños. Coincidencias significativas. Personas que aparecen en el momento exacto. Situaciones que comienzan a alinearse. Y no es casualidad. Es resonancia. La realidad responde de forma distinta a una conciencia alineada. Porque todo ser humano emite constantemente un estado interior. Y ese estado modifica profundamente la experiencia exterior que vive. Tus pensamientos repetidos modifican tu percepción. Tus emociones constantes modifican tus decisiones. Tu nivel de claridad modifica tus acciones. Y tus acciones modifican tu realidad. Pero la mayoría nunca llega a controlar esto conscientemente porque viven absorbidos por estímulos externos, desde que despiertan hasta que se duermen. Observa el mundo moderno. Pantallas constantes. Ruido constante. Información constante. Reacciones constantes. Nunca silencio. Nunca presencia. Nunca observación. Y precisamente por eso la mayoría de las personas jamás desarrollan una verdadera conexión con su interior. Pero cuando alguien atraviesa el cruce del interior, todo empieza a cambiar. Primero descubre algo fundamental. Descubre que no es sus pensamientos. Descubre que existe una diferencia entre la mente y la conciencia. Entre el ruido y aquello que lo observa. Y en ese momento aparece el inicio del despertar. Porque cuando empiezas a observar tus pensamientos en lugar de identificarte completamente con ellos, algo dentro de ti comienza a separarse del caos mental. Empiezas a experimentar silencio. Y ese silencio tiene poder. Mucho más poder del que la mayoría imagina. Porque el silencio interior aumenta la claridad. Y la claridad aumenta el enfoque. Y el enfoque aumenta la capacidad de influencia sobre la realidad exterior. La mayoría subestima profundamente el poder de la atención. Pero aquello a lo que entregas tu atención termina moldeando tu vida.
Tu atención es energía consciente. Y cuando esa energía deja de desperdiciarse en miles de estímulos externos, comienza a concentrarse. Y una conciencia concentrada tiene una capacidad enorme de transformación. Por eso las personas más alineadas suelen experimentar cambios radicales en sus vidas. Cambian físicamente, mentalmente, emocionalmente. Sus hábitos cambian. Sus relaciones cambian. Su energía cambia. Y entonces su realidad exterior empieza a reflejar ese nuevo estado. Porque el exterior sigue al interior. Siempre. Y cuanto más profundo es el enfoque interior, más fuerte se vuelve la conexión con el vínculo. Esa conexión invisible entre las conciencias. Esa red silenciosa que une todo. La mayoría no la percibe porque el ruido los mantiene desconectados. Pero cuando la mente se calma y la conciencia se alinea, comienzan a sentirse cosas difíciles de explicar racionalmente. Intuiciones intensas. Sensaciones de certeza. Sincronías repetidas. Presencias. Señales. Como si la realidad comenzara a responder. Y la verdad es que responde. Porque una mente alineada deja de actuar desde el caos y empieza a actuar desde la claridad. Y eso transforma completamente la relación entre el ser humano y el mundo. Ahora bien, existe algo todavía más importante. La mayoría de las personas quieren cambiar su exterior sin renunciar al exceso de estímulos. Quieren claridad mientras viven saturadas. Quieren poder mental mientras destruyen constantemente su atención. Quieren alineación mientras alimentan el ruido todos los días. Y eso es imposible. Porque cuanto más dominado estás por estímulos externos, menos conexión tienes con tu interior. Y cuanto menos conexión tienes con tu interior, menos influencia tienes sobre el exterior. Por eso una de las claves más importantes del cruce del interior es reducir radicalmente el ruido externo. Reducir estímulos no es aislamiento inútil. Es recuperar poder. Menos saturación. Menos distracción. Menos consumo constante. Menos reacción automática. Más silencio. Más presencia. Más observación. Porque cuando la atención deja de estar atrapada completamente en el exterior, empieza a regresar hacia el interior. Y ahí es donde comienza la verdadera transformación. Visualizar también es una herramienta poderosa. Imaginar persistentemente una realidad deseada comienza a reorganizar profundamente la mente. Porque la mente no distingue completamente entre lo intensamente imaginado y lo vivido emocionalmente. Y cuanto más persistente es la visualización, más empieza el cerebro, el comportamiento y la percepción a alinearse con esa posibilidad. Pero la mayoría fracasa porque visualiza unos minutos mientras vive el resto del día completamente absorbida, por ruido, miedo y distracción. La visualización solo adquiere verdadero poder cuando existe alineación interior. Y la alineación nace del enfoque. Por eso la práctica más poderosa no es simplemente imaginar. Es aprender a vivir cada vez más conectado al mundo interior. Silencio diario. Respiración consciente. Menos estímulos. Observación de pensamientos. Momentos de presencia absoluta. Desconexión del exceso de ruido externo. Visualización persistente. Claridad emocional. Porque cuanto más enfocado estás en el interior, más poder tienes para influir en el exterior. Y llega un punto en el camino donde comienzas a entender algo que cambia completamente tu vida. El mundo exterior jamás estuvo separado del interior. Siempre fue una extensión de él. Siempre estuvo respondiendo a tu estado de conciencia. Siempre estuvo reflejando tu alineación o tu desconexión. Entonces dejas de perseguir desesperadamente el exterior. Y empiezas a transformar el origen. Empiezas a transformar el interior. Y cuando el interior cambia profundamente, la realidad exterior ya no puede permanecer igual.